Escuchamos muchas veces pedidos de justicia, ¿sí? Prendemos la tele, cualquier injusticia que haya, la gente reclama justicia, ¿sí? Justicia, justicia. Justicia del hombre, y algunos dicen: yo no creo en la justicia del hombre, creo en la justicia de Dios, y reclaman la justicia de Dios. Alguien dijo una vez: a Dios hay que pedirle misericordia, porque si le pedimos justicia estamos en el horno, ¿sí? Y Dios es justo, ¿amén? Dios es justo. Quiero compartir con ustedes que vayamos a Romanos. Romanos 1. La palabra de Dios habla de nuestras vidas. La palabra del Señor viene hablando a mi vida en este tiempo, en este último tiempo. Y la misma palabra, ¿sí?, que yo conocía, la misma palabra de la que muchas veces hablé, me referí, me viene convenciendo de que en algunos aspectos estamos equivocados, ¿sí? De que en algunos aspectos la iglesia moderna, entre comillas, está equivocada. No se predica el evangelio como tiene que predicarse. Se predica un evangelio muy liviano, el evangelio light, ¿sí? Se predica un evangelio, esta teología de la prosperidad, ¿sí?, viene haciendo estragos en la vida de las personas, en las personas que no tienen la posibilidad de conocer a Dios tal cual es, ¿sí? Jesús dijo, orando, ¿sí?, en una oración con el Padre, dijo: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Eso es lo que Dios tiene en su corazón, que la gente pueda entender, que Él es el único Dios verdadero. Cuando hablamos de idolatría, ¿sí?, no solamente se refiere a las estatuas, sino se refiere a que muchas veces el hombre se hace una imagen de Dios. Una imagen de Dios que no juzga, que pasa por arriba, pasa de largo el pecado, ¿sí? Un Dios que no se mete con tus cosas, un Dios que vos podés ir a recurrir en algunos momentos, ¿sí?, que necesitas que Dios actúe en tu vida, que Dios te ayude en algo, ¿sí? Y no es así. Dios es Dios y nosotros tenemos que acomodarnos a Él, ¿no? Él no se tiene que acomodar a nuestra vida. Él no se tiene que acomodar a nuestras exigencias. Nosotros tenemos que acomodarnos a su voluntad, ¿sí? Nosotros somos los que estábamos en pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros los que estábamos condenados a una eternidad sin Dios, al infierno. No se habla del infierno ahora, ¿sí? No se habla del diablo, se habla de la fuerza del mal. Hay cosas que uno no puede entender, como teniendo la palabra en la mano, ¿sí?, pueden decir cosas que no tienen nada que ver con la palabra. El otro día miraba, me llamó la atención, ¿sí? Marco Witt, por ejemplo, fue una persona que marcó un antes y un después en la adoración de la iglesia, ¿sí? Y estas canciones que acabamos de cantar, ¿sí?, muchas de ellas tienen un gran significado, pura palabra de Dios, ¿sí? Esta canción que veníamos hablando que cantamos, ¿sí? Levántate, ¿sí?, con toda la fuerza, ¿sí?, con bastante doctrina, bastante doctrina. Escuché la otra vez que le hicieron un reportaje y habló así medio por arriba, como que no se quiso involucrar mucho. Le preguntaba al entrevistador de
si estaba la fuerza del bien, el diablo, quién era el diablo, y él decía que existe la fuerza del bien y la fuerza del mal, ¿sí? Cómo algunos van dejando, ¿sí?, lo importante, que es la palabra, que Dios no permita jamás que yo me pueda extraviar de la palabra, de lo que aprendí, ¿sí?, por quedar bien con alguien, por quedar bien con el mundo, ¿sí?, que no me tenga que alejar nunca de la verdad de Dios. Y saben que el Señor nos está llamando en este tiempo a predicar la palabra como es, a predicar la palabra como corresponde, a predicar el Evangelio tal cual es. Algunos me dirán, bueno, estás hablando mucho de cómo se tiene que predicar el Evangelio, no estás predicando el Evangelio, ¿sí? Pero es lo que tenemos que hacer, es recapacitar y saber, informarnos, capacitarnos como hijos de Dios, para que cuando salgamos y tengamos que predicar, no digo en un futuro lejano, ¿sí?, sino que hoy, mañana, cuando nos toque hablar con alguien, que nosotros somos responsables, ¿sí?, de predicar la palabra como es, el Evangelio tal cual es. La palabra de verdad, ¿sí? La palabra de verdad. Vamos a la palabra. Romanos 1, 16. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin, por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿sí? Dice que la palabra esta, poder, o este significado del Evangelio, poder de Dios, viene de la palabra dynamis, que es dinamita, ¿sí? Imagínense, el poder de Dios, que explota, que hace estallar todo, que cambia, que hay un antes y un después del Evangelio. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son, o sea, para todo el mundo. El Evangelio es para todos, porque por el Evangelio se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de la justicia de Dios, que el mundo pide justicia y Dios es justo, ¿sí? Dios es justo. Cuando hablamos con las personas, piden esa justicia, pero no quieren que esa justicia se aplique a su vida. ¿Sí? Somos todos pecadores. Todos hemos quebrantado los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. A veces no amamos al Señor por sobre todas las cosas. No te hagas imagen ni semejanza, ¿sí?, de Dios. Imagen y semejanza no solamente, como dije, en las estatuas, sino en mi cabeza yo me hago un Dios que me sirve, que me es cómodo. Eso es idolatría, eso es quebrantar el segundo mandamiento. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ¿sí? Dice Jesús, hace hincapié, dice, bueno, si hablamos de adulterio, adulterar es mirar a una mujer para codiciarla. Dice la palabra dice así, pero vamos a generalizar, ¿sí? Mirar a alguien con codicia, ¿sí? Mirar a alguien con lujuria, ya es pecado, y ya quebrantamos el mandamiento. ¿Y qué tiene que hacer Dios con eso? Tiene que hacer justicia, ¿sí? Quebrantamos la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, que en realidad es un resumen de todos los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos hay? 613 mandamientos que el judío tenía que cumplir. A nosotros se nos resume, como no judíos, se nos resumen los 10 mandamientos. O sea, quebrantar 613 es lo mismo que quebrantar uno. O sea que si quebrantamos uno, ¿sí? Dice Juan 3, no, Juan no. Romanos 3:23.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? El hombre es culpable. Acá ustedes, si quieren, después leer en sus casas, Romanos 1, del 18 al 32, habla de cómo el hombre se fue degenerando, se fue alejando de Dios. ¿Sí? Y acá está un poquito el quebrantamiento de la ley de Dios. ¿Cómo fueron quebrantando? ¿Cómo fuimos quebrantando la ley de Dios? ¿Sí? Como decíamos, es la ley moral. Dejaron a Dios de lado y se hicieron imágenes. ¿Sí? Dejaron el uso de la mujer los hombres y se fueron a juntar con otros varones. ¿Sí? Quebrantaron la ley moral de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer. Hoy está en discusión eso. Mal, pero nosotros tenemos que remitirnos a lo que dice la palabra. Digan lo que digan, ese pequeño grupo de activistas que quieren que nosotros respetemos lo que ellos se les ocurrió, ¿sí? Pensar, siempre nos atacaban a nosotros porque lo que nosotros decíamos no tenía fundamento científico. Hoy están de lado el fundamento científico, ¿sí? Y están queriendo que nosotros reconozcamos algo que es una ideología. Atacaron nuestra ideología, nuestra forma de pensar y nuestra forma de acercarnos a Dios, diciendo que no era científico. Hoy están dejando las cosas científicas de lado, ¿sí? Para querer imponer una ideología y imponerla, ¿sí? El cristianismo, salvo los que vinieron a conquistar América y le pusieron, ¿sí? O crees o te mato, ¿sí? Salvo el catolicismo, de cuando fue creado ahí a través de ese emperador que se convirtió al cristianismo, entre comillas, pero él adoraba imágenes y le cambió los nombres a las imágenes, ¿sí? Salvo eso, nosotros tenemos que predicar un evangelio donde la persona tiene que reconocerlo por sus propios medios, ¿sí? Tiene que elegirlo si quiere. Dios no impone su palabra, pero Dios nos está mostrando que después va a haber un juicio. Y justamente vamos a hablar un poquito del juicio. Vamos a Romanos, capítulo 2. Voy a leer un poco y después vamos a ir desglosando, ¿sí? Por tanto, tú que juzgas a otros no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe de la verdad, ¿sí? El juicio de Dios está basado en la verdad. El juicio de Dios está basado en lo que Él pide de nosotros y en lo que nosotros hicimos en la realidad, ¿sí? Acá nos está diciendo que no juzguemos a otros porque nosotros mismos también hacemos las cosas mal, ¿sí? Todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Tú que juzgas a los demás practicas las mismas cosas que ellos. ¿Piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? ¿Sí? Nos olvidamos cuando juzgamos, cuando ponemos la mirada y decimos vos estás equivocado, ¿sí? Yo también. Vieron que siempre el apuntar con un dedo dice que estás apuntando a una persona con el dedo estás diciendo que Dios es testigo, y con estos 3 dedos, ¿sí? te estás apuntando a vos mismo. Así que, ojo con juzgar a los demás. No juzguemos a los demás, pero tenemos que hacerles ver el error, ¿sí? ¿Cómo hacemos para no juzgar y hacerle ver el error? Bueno, hagamos ver el error. Prediquemos, como dice la palabra, con mansedumbre, ¿sí? Hagámosle entender con mansedumbre que están equivocados. Yo te tengo que hacer entender a vos con mansedumbre que estás equivocado, ¿sí? Como cristiano en algunas cosas que haces, ¿sí? Yo tengo que analizar mi vida, Digo porque yo soy el que está predicando ahora. Yo tengo que analizar mi vida
y ver en qué estoy errando, y en qué tengo que mejorar, y en qué tengo que cambiar. ¿Amén? Esto que estoy compartiéndoles a ustedes me hizo cambiar un montón de cosas en mi vida. Me hizo cambiar aspectos, esos aspectos que uno decía, ay, ¿cómo hago para cambiar esto? Porque está incorporado, está en el día a día, no le prestamos atención a las pequeñas zorras, ¿sí? Que se comen las raíces de la viña y que la echa a perder, ¿sí? Bueno, gracias a Dios, esto ha ido trabajando en mi mente, sí, el Señor ha ido trabajando en mi mente y me estoy cuidando de las pequeñas cositas. ¿Y saben qué bien que me siento? ¿Sí? No soy perfecto, pero quiero perfeccionarme, ¿sí? No somos perfectos. El otro día les compartía que estoy entendiendo de que no somos perfectos, pero no tenemos que usar eso como excusa, ¿sí? Acá la palabra en Romanos lo describe perfectamente. ¿Qué? ¿Pecaremos porque la gracia abunda? No, porque de ninguna manera. De ninguna manera. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Tenemos que mostrarnos a Dios. Tenemos que presentarnos, como dice la palabra, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sí? Yo no me puedo presentar a Dios con una actitud como diciendo, total, todos somos pecadores, ¿sí? Ninguno es perfecto. Está bien, son todos pecadores, todos somos propensos a pecar, pero somos libres del pecado, ¿sí? No hay justo, dice la palabra. Lo que estoy diciendo, el tema. Estoy adelantando demasiado. Volvemos al versículo 5 del capítulo 2. Pero si por la obstinación y la dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Dios dará vida eterna a los que perseverando hacen el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad sino a la injusticia. ¿Sí? Dios dará vida eterna a los que perseverando hacen el bien. ¿Qué es perseverar? Perseverar es ponerse las pilas para hacer las cosas bien, ¿sí? Lo que veníamos hablando. Yo voy a hacer un esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente, le decía Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme algunas cosas que en él está escrito, ¿no? A todo lo que en él está escrito, ¿sí? A todo lo que en él está escrito. Tenemos que hacer hincapié, tenemos que buscar perfeccionarlo, ¿sí? Dios dará vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan la gloria, honra e inmortalidad, pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen sino a la justicia. Recién cantábamos, espíritu de rebelión, huye, ¿sí? A los que se rebelan por egoísmo, con egoísmo se rebelan a las cosas de Dios, ¿sí? Y no obedecen. La rebelión y la desobediencia, sí, nos lleva a eso. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, en primer lugar a los judíos y después para los que no lo son. O sea, para todos, ¿sí? En cambio habrá gloria, honra, paz para los que hacen lo bueno, en primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. Porque ante Dios todas las personas son iguales. Así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley perecerán sin la ley, y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. ¿Sí? Todos los que han pecado sin haber conocido la ley perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. Los que no conocen la ley van a ser juzgados, y los que conocen la ley también van a ser juzgados. Porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. ¿Sí? Dios no considera justo a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen.
No es cuestión de conocer la ley, hay que cumplirla. ¿Sí? Hay que cumplir la ley. Vamos a la ley civil. Hay un semáforo rojo, ¿yo qué tengo que hacer? Frenar, ¿sí? Y no pasarlo. Y si paso un semáforo rojo y me ponen una multa, ¿sí? Yo no puedo decir al juez o a donde tengo que pagar la multa, pero yo pasé un montón de semáforos en verde. ¿Sí? No puedo justificar con cosas que hice bien lo que hice mal. Así que todos tenemos que comparecer delante de Dios. Pero cuando los paganos que no tienen ley, ¿sí? ¿Quiénes son los paganos que no tienen ley? Los que viven allá en el medio del África que no conocen la palabra. Bueno, incluso a ellos también les llegó la palabra. ¿Sí? ¿Quiénes son? Los que no conocen la ley, los que no tienen posibilidad, los que no están en esta iglesia. Que son simpatizantes del catolicismo, pero no conocen ni siquiera lo del catecismo, no conocen nada que los lleve a pensar un poquito en Dios. ¿Sí? Ellos entonces están libres, porque no conocen la ley. No, ellos van a ser juzgados también. Miren qué importante que es lo que dice acá. Cuando los paganos que no conocen la ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y de esta manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o los defenderán. ¿Saben qué? Los 10 mandamientos están incorporados en cada ser humano. ¿Sí? En nuestra conciencia están escritos los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros con cualquier persona que hablamos sabe que no tiene que robar. Aunque roban, saben que no tienen que robar. Saben que no tienen que mirar a la mujer ajena. Lo hacen, pero saben que no lo tienen que hacer. ¿Sí? Saben que no tienen que engañar, pero engañan. Saben que no tienen que mentir, pero mienten. ¿Sí? Las personas saben, tienen incorporado, por eso Dios las puede juzgar tranquilamente. Por eso nosotros tenemos que hablarle que esto que están haciendo está mal. ¿Sí? Y tienen que dejar de hacerlo. ¿Y cómo lo van a dejar de hacerlo? Ahora vamos a llegar a la conclusión. Sus propios razonamientos los acusarán o los defenderán. ¿Sí? ¿De qué me habla esto? De la conciencia. ¿Sí? Tu conciencia te defiende si haces las cosas bien y tu conciencia te acusa si haces las cosas mal. No necesitas que yo venga a juzgarte. ¿Sí? Vos mismo sabés. Vos mismo tenés que recapacitar y decir, esto está bien y esto está mal. Esto que estoy haciendo está bien y esto que estoy haciendo está mal. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice Pablo. ¿Sí? Estos razonamientos los acusarán o los defenderán en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres. Ahí todo se va a descubrir. Ahí todo se va a descubrir, Dios ya lo sabe. ¿Sí? Dios ya lo sabe. ¿Y saben qué? Yo me acuerdo cuando trabajaba en Capital, ahora hay cámaras por todos lados, pero me acuerdo que había un edificio, ¿sí? Allá, un edificio al lado del Sheraton, que están todos los edificios importantes, donde están las empresas más importantes de la Argentina. Bueno, yo trabajaba para Techin, ¿sí? Y en el mismo edificio estaba el papá de Mauricio Macri, ¿sí? Estaba la empresa de Exxon, que ahora es Action. En ese edificio tenías que entrar con un permiso, con una tarjetita. Había cámaras de acá, cámaras de allá, cámaras de todos lados. ¿Sí? Así que si vos ibas a ese edificio, tenías que cuidarte de hacer las cosas bien. ¿Sí? Y yo pensaba, la gente viene acá, ¿sí? Los que andan por ahí vienen acá y van ahí, o sea, haciendo las cosas bien, sin cometer ningún error. ¿Por qué? Porque los están grabando. Y yo digo, nosotros sabemos, los cristianos, que el Señor está todo el tiempo monitoreando nuestras vidas. El Señor todo el tiempo sabe lo que estamos haciendo. Sabe cuando estamos haciendo las cosas bien y sabe cuando estamos haciendo las cosas mal. ¿Sí? El Señor tiene todo, ¿sí? Todo monitoreado, todo grabado.
Así que no lo sabemos, ¿verdad? No le estoy contando nada nuevo, pero eso las personas lo tienen que saber. Eso las personas tienen que saber. Vos como cristiano tenés que recapacitar en esto, pero cuando tengas que hablar con alguien, esa persona lo tiene que saber. Y lo saben. ¿Sí? Lo saben porque ellos van a reconocer su propio razonamiento, los va a acusar o los va a liberar. Capítulo 3, versículo 9 dice, no es justo. Bueno, novedad. Entonces, ¿qué? ¿Seremos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo no hay ni un solo que sea justo. No hay ni uno solo que sea justo. Me fui a la palabra donde dice no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y su lengua engaña. En sus labios hay veneno de serpiente, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y desgracia hay en sus caminos, y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre está así porque no teme a Dios, porque no hay temor de Dios. Alguien me decía una vez, me quería convencer que tener temor de Dios es tenerle miedo a Dios. No, tener temor de Dios es tenerle respeto a Dios. Tenerle miedo si estás haciendo las cosas mal, pero glorificarlo, ¿sí? Con temor y reverencia. A veces pensamos que Dios es tan amigo nuestro y tan cómplice de nuestras cosas, ¿sí? Que nos va a dejar pasar las cosas que hacemos mal. Dios es Dios, no te olvides que Dios es Dios. No nos olvidemos que Dios es Dios. Y Dios juzga con justicia, ¿sí? Si vos llevan a alguien al juzgado, ¿sí? A un violador, a un homicida, ¿a vos te parece que está bien que el juez diga, bueno, el violador, el homicida, le dice al juez, no lo voy a hacer más, ¿sí? Perdóname, no lo voy a hacer más. Bueno, está bien, anda. Yo te perdono, pero no lo hagas más. ¿Está bien o está mal? Está mal. El juez tiene que impartir justicia. Hay que condenarlo porque violó a alguien, porque mató a alguien, ¿sí? Tenés que condenarlo. Tenés que hacer justicia. Bueno, Dios hace justicia. Y nosotros vamos con nuestros pequeños pecaditos, ¿sí? Y le decimos, bueno, Señor, sí, está bien. Perdóname, no lo voy a hacer más. Y lo vuelvo a hacer. Perdóname, no lo voy a hacer más. Lo tomo livianamente. ¿Dios me va a perdonar? Dios me perdonó en Jesucristo. Dios hizo justicia porque Jesucristo pagó por mis pecados. Pero nosotros tenemos que usar esa justicia que Dios impartió sobre Jesucristo y nos liberó del pecado para no cometer esos pecados. ¿Se entiende? No hay justo ni un uno, no hay ninguno que haga las cosas bien. Pero a partir de Jesucristo nosotros estamos capacitados, Dios nos capacita para aborrecer el pecado, para aborrecer las cosas que están mal. Sabemos que todo lo que dice la ley, dice el versículo 19, se lo dice a los que están bajo la ley, pero todos callen y caigan debajo del juicio de Dios. ¿Sí? Para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Pablo dice, yo si no hubiera conocido la ley, no hubiera conocido el pecado. ¿Sí? Conocer la ley, saber que pasar un semáforo en rojo me hace infractor. Si yo no sabía que no se puede pasar un semáforo en rojo, ayer estaban hablando algo así, como que alguien fue a comer y tomó algo y lo pararon y le dijeron, no, acá es tolerancia cero, no sé en qué provincia. Ah, pero yo vengo de otro lugar. Bueno, entonces te vamos a dejar pasar porque vos no conocías que acá la tolerancia era cero, ¿sí? Porque donde vos vivís la tolerancia es 1,5 o 0,5.
¿Se entiende? Hoy hay tolerancia cero. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Sí? Nosotros que íbamos, yo iba de un lado y decía, bueno, voy a tomar un poquito, total. ¿Sí? O voy a tomar un poquito, después tomo gaseosa para que se me vaya bajando el nivel. Hoy, sabiendo que la tolerancia cero, yo ya no tomo en algún lugar donde sé que tengo que manejar. ¿Sí? Y mi señora es testigo. Vos decís que sí. No. ¿Sí? O sea, eso ya produjo en mí el decir, no lo tengo que hacer. No lo tengo que hacer porque está mal. Siempre estuvo mal, antes también estuvo mal. Pero ahora la ley va a ser más dura conmigo. Me llegan a parar y yo soplo la pipeta y me da un pequeño grado, porque yo tampoco vengo borracho. Hace mucho que no vengo borracho. ¿Sí? Pero, ¿qué va a pasar? Me sacan el registro y mi registro no es solamente para manejar mi auto, mi registro es para trabajar, ¿sí? Así que yo me tengo que cuidar. Mi propia conciencia me va diciendo, mirá, te vas a tener que acomodar, ¿sí? Bueno, eso es lo que hace la ley en cada uno de nosotros. Nos muestra lo que está mal, nos muestra lo que a Dios le molesta, ¿sí? Le muestra al pecador, al que no conoce, al que no le interesa, le muestra que lo que está haciendo está mal y que un día va a tener que ir delante de Dios a un juicio donde va a salir culpable. ¿Por qué? Porque fue infractor, porque la ley moral de Dios fue la quebrantó 1, 2, 5, 200, 100 millones de veces, ¿sí? Quebrantó la ley de Dios. Vamos a la solución de todo este problema, porque si cortamos acá el mensaje, ustedes se van a ir preocupados a su casa y van a decir, ¿para qué estamos yendo a la iglesia? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve si estamos todos en el horno? ¿Sí? La justicia por medio de la fe. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Sí? Ahora, aparte de la ley ya está. Dios ya puso la ley para que nosotros veamos cuál es nuestro problema. ¿Sí? El famoso versículo que usamos, que está lleno de amor. Amor. Decía amor. Amor. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué lindo! ¡Qué poético! Pero ese es un problema, porque está hablando de que alguien se puede perder. Por eso Dios amó tanto al mundo, porque alguien se puede perder. ¿Sí? ¿Quién? El que cree no se pierda. O sea que el que no cree se va a perder. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que sea salvo. ¿Sí? Porque el que no cree ya ha sido condenado. Ese es el mensaje de amor que tenemos. Ese es el evangelio de amor que nosotros predicamos. Mirá, estás en un problema, porque si no solucionas tu problema de pecado, te vas a ir a una eternidad sin Dios. ¿Sí? Eso para suavizarlo, una eternidad sin Dios. Te vas a ir al infierno. ¿Quién se va a ir al infierno? El diablo y todos los que lo sigan. ¿Sí? El diablo desobediente, el diablo infractor, el diablo que se rebeló delante de Dios y todos los que lo sigan. El diablo y los demonios. ¿Sí? Y todos los que no quieran obedecer a Dios. Y todos los que no acepten el mensaje de salvación. Se van a ir. ¿Y a vos te parece que Dios te tenga que juzgar por mentir nomás? Condenar al infierno por mentir, por robar. ¿Sí? ¿Cuánto robaste? Y no, había robado. Una cosita, una lapicera que me la dieron ahí para firmar y yo me la puse acá y cuando me di cuenta salí y dije, la lapicera, me la llevo total, ¿sí? Por eso Dios te va a juzgar al infierno. ¿Y te parece bien? ¿Está bien? ¿Es justo o no es justo? Es justo, la justicia de Dios. Actúa sobre eso y si empezamos a sumar todas las cosas que hicimos mal, olvídate, no hay escapatoria. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados de la gloria de Dios, están condenados, no tienen escapatoria, no hay forma de solucionar esto. Porque lo que hiciste mal no se puede compensar con lo que hiciste bien. Hicimos más cosas buenas que malas, pero bueno, hicimos cosas malas. Estamos en un problema. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. El 24, ahí vamos viendo una luz de esperanza. El 24 dice, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que sea Él justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Dios mandó a Jesucristo porque Él es justo y porque Él aplicó su justicia sobre su Hijo Jesucristo. Dios se puso en el papel del que juzga, pero también se puso en el papel del que justifica. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Basta con creer nomás? No basta con creer. Es que no tiene sentido solamente decir yo creo y sigo haciendo lo malo. Es que no tiene sentido si uno se da cuenta de dónde el Señor lo sacó. Si las personas del mundo se dan cuenta de dónde, cuál fue la redención, ¿sí? No van a volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Por amor a quien los redimió, a quien dio su vida por ellos. ¿Por qué los cristianos a veces nos permitimos cosas que ofenden a Dios? ¿Por qué nosotros nos permitimos cosas que decimos, pero no soy perfecto, así que creo que Dios me va a dejar pasar esto? Y Dios no deja pasar eso, Dios no quiere, ¿sí? En la mente de Dios, yo siempre digo, en la mente de Dios no existe el cristiano que sigue pecando. Porque Él nos redimió para que no siga pecando. Él nos redimió para que nosotros pensemos, no tengo que volver a pecar. No me tengo que dar la libertad de pecar. ¿Sí? Ya soy libre del pecado. O sea, utilizo mi libertad para no pecar. No para decir, tal Dios te va a perdonar. Sí, Dios te va a perdonar. Pero ¿sabes qué? Cada pecado tiene su consecuencia. ¿Sí? Dios perdona el pecado, pero las consecuencias las tenés que pasar. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? No, también es Dios de los no judíos. Ciertamente, también Dios es un Dios Dios es Dios de todos. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que están circuncidados y por medio de la fe a los que no lo están. ¿Sí? Entonces, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. ¿Sí? La fe no invalida la ley sigue estando. Nosotros no tenemos que cumplir la ley, ¿sí? Pero sí la tenemos que cumplir. No somos como los judíos que tienen que cumplir la ley, ¿sí? Porque ellos no creen en Cristo. ¿Entienden la analogía? Ellos no creen en Cristo. A ellos los puede salvar cumplir la ley. Cuando Dios se encargue de una manera diferente del pueblo de Israel, con nosotros que somos justificados por Jesucristo. ¿Sí? No sé cómo se encargará Dios de eso, pero vamos a enfocarnos en nosotros. ¿Sí? Nosotros somos salvos por la gracia. La ley nos ayudó a ver que estábamos en un problema. La gracia que Dios aplicó a través de Jesucristo nos salva, nos libra, nos hace libres y no nos condena.
quita de la condenación. ¿Sí? Después ustedes se ponen a leer, muy interesante todo lo que dice de Abraham. ¿Sí? Explica Pablo que Abraham no tenía la ley. ¿Por qué? Porque la ley se estableció después de Abraham. Pero la actitud de Abraham, la fe de Abraham, lo llevó a ser justo delante de Dios. ¿Sí? Y a tener una relación con Dios que cuando él se equivocó, Dios lo perdonó. ¿Sí? Y Dios le prometió, y él se equivocó varias veces, pero esa relación que él tenía con Dios, ¿sí?, lo llevó a que Dios lo justifique, a que Dios lo salve, a que Dios lo levante, y a que Dios siga cumpliendo su promesa en su vida. Amigo de Dios, dice la palabra que era Abraham. Vamos al 5, ¿sí? Así que, pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros nos justifica la fe en Jesús, ¿sí? Si nosotros vamos en un avión y nos dan un paracaídas y nos dicen, este paracaídas te va a salvar, ¿sí?, si se llega a caer el avión, ¿sí? Vos tenés que saltar y abrir el paracaídas y vas a planear y vas a llegar a tierra. Si nosotros no creemos en el paracaídas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer así con las manos, ¿sí?, sin ningún resultado, y nos vamos a caer y nos vamos a matar, ¿sí? Jesucristo es nuestro paracaídas. Jesucristo es en el que nosotros tenemos que confiar, porque Él pagó por nuestros pecados. Justificados por la fe. ¿La fe en qué? En Jesucristo, en que Él pagó por nuestros pecados. Tenemos paz para con Dios, ¿sí?, por medio de Él. Por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿sí? Una vez que somos justificados, empezamos una relación diferente con Dios. Entendemos que el pecado nos aleja de Dios y entendemos que nosotros, por amor a ese Dios, no tenemos que pecar. Y aparte, por amor a nosotros mismos, porque el pecado produce consecuencias en nuestras vidas. Así que dejamos el pecado y empezamos una relación con Dios, ¿sí? Nos regocijamos en los sufrimientos. ¿Quién ha sufrido estos días? ¿Quién ha tenido problemas en estos días? Levante su mano sin problema, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que dice la palabra? Nos regocijamos en los sufrimientos. Y vos decís, ¿por qué me pasa esto a mí? Y me termino regocijando, diciendo, bueno, Señor, vos sabrás por qué me pasa esto a mí, ¿sí? Pero tengo la esperanza de que esto ya no me vuelva a pasar, ¿sí? Tengo la esperanza de que un día esto se solucione. ¿Hay solución? Sí hay solución. Dios tiene solución para todas las cosas. Pero siempre tenemos que estar unidos a Él, ¿sí? Después, cuando más adelante Pablo habla de que somos más que vencedores, ¿sí? Somos más que vencedores, pero no somos invencibles y no somos inmunes a los problemas. En medio de los problemas, el Señor nos da la victoria. Amén. Tenemos como 2 minutos para terminar. Y la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguno muera por algún justo,
aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que hemos sido justificados en su sangre, seremos salvos del castigo por medio de Él. Porque aun cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora tenemos o hemos recibido la reconciliación. ¿Sí? Somos reconciliados con Dios, estamos reconciliados con Dios. No perdamos nuestra reconciliación con Dios. ¿Sí? No nos dejemos estar. No permitamos que el enemigo, ahí es como que no está muy metido acá en la prédica, pero el enemigo existe. Ni deis lugar al diablo, dice la palabra. Tenía un pastor amigo que decía, cuando tenga mi iglesia, porque no tenía iglesia, todavía era seminarista. Y él fue uno de los que pastoreó esta iglesia por un breve tiempo. Dijo, yo voy a hacer ¿se acuerda que antes había algo que se llamaba grafitis? Que los jóvenes no entienden mucho de grafitis, pero los grafitis eran palabritas así, frases que se iban poniendo así. En los baños hay muchos grafitis, que dicen cosas muy interesantes y cosas muy burdas, ¿sí? Pero dice, yo haría un cartel gigante, un graffiti, que diga, donde pondría el versículo más importante, ¿sí?, que el cristiano tiene que respetar. Ni deis lugar al diablo, dice. Ni deis lugar al diablo. ¿Cuántas cosas podemos incluir en esa frase? No le deis lugar al diablo. ¿Sabes por qué? Porque si vos le das lugar al diablo, el diablo va a venir así como inofensivo. Él va a decir, no pasa nada, vení que la vamos a pasar bien, ¿sí? Y el diablo paga mal. Satanás anda como león rugiente, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice Jesús, ¿sí? Cuando estamos con Dios, estamos protegidos. Cuando estamos con Dios, estamos bajo su cobertura. Pero si nosotros le damos lugar al diablo, estamos corriéndonos de la cobertura de Dios. Nosotros voluntariamente nos estamos saliendo debajo de la cobertura de Dios. ¿Sí? ¿Y el diablo qué va a hacer? Va a aprovechar. ¿Sí? Va a aprovechar. Les decía hoy que vemos, me dolió en el corazón, alguien que haya compuesto canciones que me han edificado tanto, ¿sí? Que hoy no esté ahí siendo un cristiano medio pelo, ¿sí? Cuando él tiene la posibilidad delante de un micrófono, de una cámara, de decir la verdad, ¿sí? Como cuando predicaba la verdad, ¿sí? Nosotros fuimos con mi esposa, cuando no éramos novios todavía, fuimos a un congreso de jóvenes. O sea, fuimos con mi esposa porque ella también estuvo en el mismo lugar que estuve yo, no es que fuimos juntos. Fuimos y ahí estuvimos, los dos compartimos, a eso me refiero, ese lugar. Y Marco Witt tenía unas prédicas tremendas, bien bíblicas, ¿sí? Que te hacían emocionar, que te hacían cambiar tu forma de pensar. Y hoy verlo así, uno como que le da un poco de nostalgia, ¿sí? De decir, ¿por qué? ¿Por qué se fueron detrás de la fama? ¿Por qué se fueron detrás de quedar bien con el mundo? Porque ellos son personas públicas. Jesús no quedó bien con nadie, con ninguno del mundo. Él solamente obedeció al Padre. Y Él es nuestro ejemplo a seguir, ¿sí? Tenemos mucho más de qué hablar acá. Después lean Romanos 8, que habla de que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu, ¿sí? Eso ya va más profundamente al cristiano. Nosotros, si son del Espíritu, tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios. Si son guiados por el Espíritu de Dios, entonces son hijos de Dios. Pero no existe un cristiano que no pueda ser guiado por el Espíritu de Dios.
Ahí tenemos que empezar a revisar nuestras vidas. Vamos a dejarlo acá, ¿sí? Espero que el Señor haya hablado a tu corazón y que realmente valores lo que Él ha hecho en tu vida, ¿sí? Que valores lo que ha hecho en tu vida y que dicen que hay personas que tienen el don de evangelista, ¿sí? Que pueden ir a una campaña y pararse y agarrar el micrófono y convencer a las personas de que son pecadores y que tienen que convertirse de una manera que solamente Dios puede hacer, ¿sí? Puede producir eso en la vida de una persona. Es un don. Pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, ¿sí? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿A quién le dijo eso? A todos los que creen. A cada uno de nosotros. Nosotros donde vamos tenemos que predicar el Evangelio. Yo en algún momento le dije, si no tienen que usar palabras, no se hagan problema, ¿sí? Prediquen con su ejemplo, pero a veces predicando con nuestro ejemplo no vamos a llegar al corazón de las personas. Tal vez digan, ay, qué buena persona que sos, pero nosotros tenemos que ir, confrontarlos con el pecado, confrontarlos con esos 10 mandamientos que están, como dice la palabra, están inscritos en su corazón, ¿sí? Y que ellos mismos tienen que tomar la decisión. Entiendo y estoy reflexionando en que esa oración que nos hacían repetir no es algo relevante, ¿sí? No la descarto, ni la exalto, ni la pongo como algo prioritario en la vida cristiana. Esa oración es algo que una persona tiene que hacer por sí misma, ¿sí? Hablándolo otra vez con el grupo con respecto a la consolidación en el estudio bíblico, les comentaba que yo entendí que una persona si yo hago un llamado ahora y usted levanta la mano, no es que usted se convirtió y usted ya va en el cielo y su vida cambió rotundamente, ¿sí? Usted tiene que analizar, vos tenés que analizar, ¿sí? Lo que Dios hizo en tu vida, lo que Dios hizo por vos y tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ir acompañada de un montón de acciones, ¿sí? Por su fruto los conoceréis. Un montón de personas han hecho oraciones de decisión y hoy no están en una iglesia, no están en el camino de Dios, no conocen la palabra, no cumplen la palabra, ¿sí? Están en la franja esa de la que hablamos hoy. Son rebeldes, se oponen y desobedecen a la palabra de Dios. Esa persona no se salvó, no es un cristiano que está salvado y apartado. Es una persona que no se salvó. Cuando la palabra dice que si alguien de la congregación está en pecado, ¿sí? Yo tengo que ir y decirle, mirá, estás en pecado. Si él me dice, no, para mí no es pecado, esto que estoy haciendo está bien. Bueno, tengo que ir a buscar un testigo y decirle, mirá, yo y él, los dos, ¿sí? Entendemos que esto que estás haciendo es pecado, está mal, tenés que dejarlo de hacer. No, para mí no es pecado, ¿sí? Y se mantiene con que no es pecado para él. Dice la palabra, tenerlo por gentil y publicano. ¿Saben qué hacen en algunas iglesias? Le dicen, bueno, te vas de la iglesia, lo expulsan. Pero tenerlo por gentil y publicano significa que no entendió la palabra, que tenés que volver al principio y predicarle la palabra, ¿sí? Y para eso está bien empezar a incluir en nuestra predicación, en nuestro evangelismo, esto que acabamos de hablar, ¿sí? Que las personas tienen que entender que han desobedecido a Dios, ¿sí? A través de su ley moral. Y que un día se van a presentar delante del juicio y que para que no sean juzgados, ¿sí? Termino con esto. El juez mismo pagó por sus pecados, ¿sí? El juez mismo pagó por su transgresión. Y el juez mismo le da la posibilidad de que elijan. No es que lo justifica, le dan la posibilidad de que elijan si quieren ser justificados o no. ¿Se entiende? Para rematar, la salvación está ahí a tu alcance.
Vos tenés que elegir si vas a pagar tus pecados en el infierno vos mismo o vas a dejar que Jesucristo haya pagado por tus pecados. Vas a elegir la salvación a través de Jesucristo. Vas a elegir que alguien haya pagado por vos. ¿Se entiende? Es fácil, qué sencillo que es. De esa manera tenemos que convencer a las personas. Y nosotros como cristianos, ¿sí? Dice la palabra que tenemos que, cuando servimos la cena, dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Delante de Dios decirle, Señor, me está pasando esto está bien o está mal. Y si está mal, dejar de hacerlo. Y si está bien, seguir haciéndolo, ¿sí? Pero nosotros mismos tenemos la capacidad de presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, mirá, quiero que soluciones este problema en mi vida. Quiero que me ayudes a solucionarlo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra, Señor. Por esto que hablaste en nuestras vidas, Señor, para que podamos entender, ya conocemos tu plan de salvación. Somos hijos tuyos. La mayoría de los que estamos acá, si no todos los que estamos acá. Señor, pero ayúdanos a valorar esa salvación que tenemos. Señor, y a poder ir y contarles a las otras personas que no te conocen, Señor, cuál es tu plan maravilloso para que ellos sean salvos. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que bendigas a esta iglesia. Señor, que seamos realmente una lámpara en el mundo, Señor. Seamos luz en medio de la oscuridad. No solamente por lo que somos, porque somos personas diferentes. No solamente por nuestro testimonio, sino por la palabra, Señor. Señor, como dice tu palabra, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Señor, que insistamos. Que aquel que no te conoce, Señor, pueda conocerte. Señor, tu palabra nos habla de que somos atalayas. Somos los que vemos el peligro y tenemos que avisar que hay peligro. Señor, que realmente podamos hacer eso. En esta semana, Señor, en nuestra familia, con nuestros amigos, Señor, con las personas que nos cruzamos. Señor, que sigamos, como dice tu palabra, haciendo obra evangelista. Padre, en el nombre de Jesús, si hay algo que alguno de mis hermanos, Señor, si yo tengo que arreglar cuentas contigo, que lo pueda hacer ahora mismo, Señor, sin dejar pasar el tiempo. Señor, gracias porque has quitado la venda de nuestros ojos. Gracias, Señor, porque hoy te conocemos y estamos a tu lado, Señor. Gracias, Señor, porque estás obrando tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén.